Hola compañeros y compañeras de Derecho, pues ahora estamos en la materia de derechos humanos para continuar lo que significa este contenido, lo que viene siendo esta materia en tu preparación profesional. Recordemos que las garantías individuales las consagra nuestra Constitución. Ella más que hablar de derechos humanos, ella más que dar este término, que ahora es el que está más en boga, desde 1857, la anterior Constitución a la actual, la de 1917, habla más bien de garantías individuales. Y aunque las garantías individuales están dentro de los derechos humanos, con las limitaciones que hemos señalado, decíamos que están contenidas del artículo primero al artículo 29 las garantías individuales, obviamente dentro de las cuales pues, están los derechos humanos. Y hablábamos que para efectos pedagógicos, para efectos didácticos, las garantías individuales se dividen en cuatro grandes grupos. Las garantías de libertad, las garantías de igualdad, las garantías de propiedad y las que vamos a ver ahora que son las garantías de seguridad jurídica. Reitero, para efectos prácticos, pedagógicos y efectos del examen, las garantías individuales contenidas del artículo primero al artículo 29, porque así nuestro sistema jurídico, más que hablar de derechos humanos, habla de garantías individuales, aclarando que ya desde la Revolución Francesa se manejaron estos conceptos, aunque no en términos actuales, pero sí se hizo notorio Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Al hablar de derechos del hombre es lo que conocemos como derechos humanos. Y hablar de derechos ciudadanos es lo que en parte podemos llamar como los derechos, perdón, como las garantías individuales, por razones que ya hemos expuesto. Una vez que hemos visualizado y que hemos recordado cuáles son las garantías de igualdad, las garantías de libertad y las garantías de propiedad, que por cierto, recordemos, nada más es una sola, el artículo 27 constitucional, hoy vamos a recordar y repasar las garantías de seguridad jurídica, las más importantes, las más trascendentales, las que tienes que aprendértelo en lo personal como el Ave María, como el Padre Nuestro, como futuro abogado, compañeros. Pues son la base de lo que viene siendo el juicio penal o la situación del aspecto penal, compañeros. De esta manera te invito a que te las aprendas, si bien, como te he dicho, no memorísticamente, no con una memoria robótica, sino con una memoria flexible, tenerlas bien presente. Las garantías de seguridad jurídica se encuentran contenidas, aquí sí, de forma bien compaginada, del artículo 13 al artículo 23 constitucional, que en sí, como lo vamos a ver, no son 10 garantías, son más de 10 garantías porque muchos artículos, al igual que en los otros, contienen diversas garantías. Dentro de las más importantes, compañeros, dentro de las más connotadas están los famosos actos molestia, como se les conoce dentro de la doctrina, que son los que contiene el artículo 16. Perdón. ¿Cuáles son las garantías de seguridad jurídica? Son aquellas en donde la función de la autoridad pública está limitada, está condicionada a que para poder proceder o para poder actuar en contra de las personas o en contra de los ciudadanos, por mucha autoridad que sea, necesita satisfacer los requisitos, las condiciones, las reglas, los lineamientos que al efecto establece la propia Constitución. De tal manera que el ciudadano o la persona, usted y yo, nos podamos sentir como los asegurados de que no seremos objeto de actos arbitrarios, de actos ilegales que vulneren nuestras garantías individuales. Garantías de seguridad jurídica, por tanto, limitan, acotan la función de la autoridad, quien a pesar de su rango de autoridad, la misma Constitución le establece las condiciones, las reglas, los lineamientos bajo los cuales podrá actuar. Y si ella no se limita o no cumple dichos requisitos o dichas reglas, estará actuando ilegalmente, de forma arbitraria, de forma anticonstitucional, que provocará, por tanto, una violación a las garantías individuales. Por tanto, todo acto que emane de la autoridad, sea cual sea, del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, debe estar sujeta a las reglas, a las condiciones, a los presupuestos que la misma Constitución establece. De tal manera que yo, ciudadano, yo, pueblo, pueda tener la seguridad o el aseguramiento de que la autoridad, cuando
tenga que hacer algo en contra de mi persona, en contra de mis papeles o lo que son mis propiedades, al menos lo haga conforme a lo que establece la ley, compañeros. Pues llaman garantías de seguridad jurídica. Y como ya las dijimos, son del artículo 13 al artículo 23. Vamos a ver las más importantes para que las tengas presente, sobre todo porque son las más prácticas en lo que va a ser tu futura vida profesional. Recordemos que el artículo 16 establece los famosos actos molestia, cuando nos dice de manera clara que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en sus papeles o posesiones, si no es mediante un mandamiento por escrito, por autoridad debidamente establecida, debidamente motivada y debidamente acreditada, compañeros. Todo acto molestia en mi persona, en mi familia, en mis papeles y en mis posesiones, será legal siempre y cuando sea a través de una orden por escrito, a través de un oficio por escrito, debidamente fundamentado, debidamente motivado, compañeros, por la autoridad que obviamente está autorizada para ello. Por fundamentado quiere decir que debe de tener los artículos de la ley en la cual se basa, por el cual él está facultado para poder pedir papeles, documentos o poder pedir mi comparecencia o mi declaración ante cualquier circunstancia. Por motivada tiene que decir las razones, los argumentos bajo las cuales en base a esos artículos me exige, me solicita, me pide papeles, documentos, comparecencias o declaraciones, compañeros. De esta manera, toda autoridad que quiera algo de mí en cuanto a mi persona, mi familia o mis posesiones, debe de hacerlo por escrito, nada de manera oral, nada de manera verbal. Y además, en dicho escrito debe de motivar y fundamentar por qué está solicitando, reitero, mi comparecencia, mi declaración, mi presentación de documentos o mi presentación física, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. Autoridad administrativa, judicial, legislativa, municipal o cualquiera que sea, para poderme pedir, e insisto, y perdón por ser repetitivo, una comparecencia, una declaración, una presentación de documentos o lo que usted quiera, necesito que previamente lo haya hecho por escrito. De sobre está por decir que toda autoridad tiene hojas membretadas donde aparece el sello, el escudo nacional, donde de forma clara dice Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o de dónde pertenece o Presidencia Municipal, y firmado y sellado por la autoridad fundamental. No es suficiente un escrito en blanco sin sello y sin firma, no se te olvide. Todo documento oficial debe tener la firma y además de la firma el sello junto a la firma para darle mayor validez. Si nada más va la pura firma, tienes elementos para decir que ese es un acto que no está cumpliendo los requisitos que marca el artículo 16 constitucional. Dentro de esta misma disposición del artículo 16 se encuentran las famosas órdenes de aprehensión, compañeros. Recordemos que para poder detener a una persona se necesita también un documento llamado orden judicial de aprehensión. Y esta orden judicial de aprehensión, los requisitos que debe cubrir es, número 1, debe ser emitida por autoridad judicial, es decir, por un juez, por un tribunal, por un juzgado o por un juzgador, compañeros. Y para que esta orden de aprehensión sea emitida por un juez, debe de haber una querella, debe haber una denuncia en donde una persona justamente está denunciando, se está querellando de que fue objeto de un delito, de la comisión de un delito, robo, asalto. Si van a emitir una orden de aprehensión es porque alguien nos está acusando, porque alguien nos está diciendo que nosotros fuimos o que al menos sospecho, tiene indicios de nosotros fuimos, compañeros. Para proceder a la detención, que ya es la privación de tu libertad, debe haber un motivo, una causa. Por tanto, debe haber antes que nada una denuncia en donde se determine y se establezca esto. Además, compañeros, debe estar sancionado con la cárcel. No todos los delitos ameritan cárcel. No todas las faltas, vamos a llamarle ya son delitos, son faltas administrativas, ameritan cárcel.
En consecuencia, como decimos por ahí, que no nos espanten con el petate del muerto, compañeros. Para que proceda la orden de aprehensión es que el delito es grave. Y un delito grave, por tanto, implica una prisión preventiva. Pero si no es el caso, la orden de aprehensión es ilegal, es arbitraria, están en contra de mis garantías individuales. Además, deben de existir no solamente la declaración, el creo, el supongo, el aparentemente él fue, el declaro como presunto responsable a fulano, sino que haber pruebas, elementos, documentos, testigos, que al menos hagan prever o hagan suponer que nosotros o la persona a cual se le cita su aprehensión estuvo vinculada directa o indirectamente con los hechos. No es suficiente la denuncia, no es suficiente, compañeros, que el delito que se nos imputa, que se le imputa a la persona, sea un delito grave y que por tanto implique prisión preventiva. Se requiere que además haya pruebas, pruebas que hagan suponer, que hagan creer, que hagan por tanto visualizar la presunta responsabilidad o implicación que se tuvo en el delito, en la comisión de la cual nos están acusando o están acusando a la persona como parte directa o simplemente como participante de la comisión de ese delito. Reitero, la orden de aprehensión lo que nos garantiza que nadie nos puede detener es porque va emitida solamente por el juez, por una autoridad, por un juez, un juzgador, un tribunal. No procede ni una orden de aprehensión si es emitida por una autoridad distinta. Sin embargo, el mismo artículo 16, recordemos, establece una excepción, compañeros. Mayo establece dos excepciones. Primera excepción, cuando el delito se comete infraganti, es decir, como se dice, con las manos en la masa, cuando el delito, al momento de cometerlo, la autoridad o cualquier persona lo ve, en ese momento no se requiere orden de aprehensión, no se requiere orden de aprehensión. Si al momento en que se consuma, decimos, nos caen con las manos en la masa, cualquier autoridad, incluyendo cualquier persona particular, puede tener a la persona y por tanto presentarla y no requiere orden de aprehensión. Si un policía está viendo cómo matan a otra persona, si un policía está viendo cómo le roba la cartera a otra persona, es obvio que no se requiere orden de aprehensión suficiente. La segunda excepción, esta sí hay que tenerla bien presente, es que muchas veces, por las razones que la misma ley, la misma Constitución establece, el Ministerio Público es la segunda autoridad que puede expedir órdenes de aprehensión, compañeros. Entonces, las únicas autoridades facultadas, autorizadas para emitir órdenes de aprehensión de acuerdo con el artículo 16 constitucional, es primeramente el juez, el poder judicial. Llámese tribunal, llámese juez, llámese juzgado, lo que tú quieras. Y en segunda instancia y de manera excepcional, el Ministerio Público, compañeros. ¿Y cuándo el Ministerio Público podrá expedir excepcionalmente órdenes de aprehensión? Entre otras cosas, número uno, compañeros, cuando se trate de casos urgentes de delitos graves, compañeros. Cuando se trate de un delito grave, de un delito urgente, que por tanto amerita su pronta detención de la persona. Dos, cuando exista el riesgo de que el inculpado o presunto responsable se fugue o huya. Hay la sospecha, hay el riesgo de que esa persona huya, se fugue. En consecuencia, el MP puede expedir la orden de aprehensión. 3. Cuando sea imposible acudir ante la autoridad judicial, bien sea por razón de tiempo, por razón de lugar o por razón de circunstancia. Dada la hora en que se comete el delito, es difícil encontrar, por tanto, a la autoridad judicial, es decir, que esté en atención al público en horas de atención. Dada la distancia, el delito se cometió en una montaña, se cometió en un lugar alejado del poblado más cercano e implica mucho tiempo, entonces en ese otro caso, dada la circunstancia, por el momento que se presentó, por la situación en que se dio, entonces el MP excepcionalmente puede emitir una orden de aprehensión, compañeros. Pero, al igual que el juez,
debe de estar debidamente fundamentada y debidamente motivada. Es decir, en qué artículo se apoya o se fundamenta, en este caso, el artículo 16, que ante la falta del juez por razones X, él se ve en la obligación de tener que emitir la orden de aprehensión y motivada. Motivada pues ya por las razones antes, porque dado el delito que se cometió a tal hora, era imposible encontrar la autoridad judicial, dado que el presunto inculpado tiene los medios, los recursos económicos para fugarse, para huir de la escena del crimen, etcétera, etcétera. Solo en este caso, el Ministerio Público puede emitir una orden de aprehensión. Entonces, ustedes de ahorita, o como ahorita lo estamos confirmando, no solo el juez, sino también el MP. Y también cualquier persona, en caso de que el delito se cometa, como hemos dicho, por lo que viene siendo la situación de las razones de que ante la falta de juez, de tiempo, lo que quieran, entonces el MP puede emitir lo que viene siendo esa famosa orden de aprehensión, compañeros. ¿Sale? La orden judicial de aprehensión, ya lo dijimos, le corresponde al Poder Judicial a través de los jueces, los tribunales. Y excepcionalmente también le corresponde al Ministerio Público. Y excepcionalmente también cualquier persona, cualquier particular, si es que logra detener o encontrar a la persona al momento del delito, cualquier persona lo puede detener, o personas, con la obligación, bien lo sabes, de remitirlo inmediatamente a la brevedad posible, en el menor tiempo posible, a lo que viene siendo el famoso juez. ¿Sale? Otro acto molestia importante, fundamental, es la orden de cateo. Es decir, cuando, compañeros, se autoriza, o la autoridad autoriza que pueda nuestra casa, nuestra empresa, nuestro negocio donde nos encontramos, ser objeto de inspección y meterse a nuestra casa, a nuestra empresa, a nuestro negocio. Pues se sospecha o se cree que ahí se cometió un delito o se está cometiendo un delito. Un laboratorio de anfetaminas, un depósito de armas exclusivas para el ejército, un lugar donde se almacena o se deposita droga, un lugar donde se está robando la gasolina con esto del famoso huachicoleo. Entonces viene la famosa orden de cateo. Pero aquí las garantías de seguridad nos dicen bien claro que la orden de cateo solo puede ser emitida otra vez por la autoridad judicial. Solo la autoridad judicial, el juez, el tribunal, el juzgador, puede emitir una orden de cateo. Pero en ese caso, a solicitud del Ministerio Público, quien para tal efecto, el Ministerio Público, quien recibe las denuncias, las querellas o las quejas, ya de antemano tiene elementos, tiene bases para poderle pedir al juez que autorice el orden de cateo para meterse a esa casa, a esa empresa, justamente a catear, a inspeccionar, mejor dicho, para no repetir cateo con catear, inspeccionar lo que se sospecha o se cree que está dentro de esa casa, dentro de ese inmueble, compañeros. Pero algo muy importante, la orden de cateo debe de expresar, compañeros, el lugar que se va a inspeccionar, la persona o personas que habrán de aprehenderse y los objetos que se buscan, compañeros, ¿sí? A lo cual debe limitarse la diligencia de cateo. Es decir, la orden de cateo no implica que yo me meta por todos los lugares de lo que viene siendo el inmueble. La orden de cateo debe ser muy clara, muy específica. ¿Qué es lo que se está buscando? Un laboratorio de anfetaminas, un depósito de armamento, un lugar de sustracción de huachicol, unos bidones o recipientes donde se almacena gasolina robada, personas que se supone han sido secuestradas, ahí es una casa de seguridad. Es decir, ¿cuál es el objeto del orden de cateo? Yo no puedo emitir orden de cateo, pues a ver qué es lo que encuentras, a ver qué es lo que sabes, pues tú métete, hay sospecha, no, deben ser precisos, porque vuelvo a repetir, para que el MP pida un orden de cateo es porque ya te recibió una queja con antelación, ya recibió una denuncia de alguien
perdón por la redundancia, que está denunciando que en ese lugar se están cometiendo ilícitos o se tienen pruebas, evidencias, testigos, el C5, lo que tú quieras, de que ahí hay algo sospechoso, algo indebido. Y por los lugares o por esto, ejemplo, en un departamento, eso debe pensar que no encontraremos ahí almacenamiento de huachicol o cosas por el estilo. Lo más seguro es que encontremos ahí una bodega de armamento o un lugar donde están personas secuestradas. Entonces, la orden de cateo debe señalar el lugar que se va a inspeccionar. Una vez lo comentamos, una empresa es muy amplia. ¿Qué es lo que van a revisar? El patio, la bodega, las oficinas, no sé, la azotea. Es decir, deben ser claros qué es del lugar que se va a inspeccionar o que se sospecha que va a ser. Como en una empresa o en una casa hay muchas personas, pues obviamente no podemos detener a todos. Y a ver, en esas 3 horas de trabajo, horas de oficina, y tenemos ahí a 40 empleados, tenemos a 10 ejecutivos, por decir algo. Vamos a detener a todos, sino justamente a la persona o personas que tratan o que se pretenden aprender o ubicar como los presuntos responsables, compañeros. Además, debe de levantarse una acta en donde se den los pormenores. ¿A qué hora se inició la orden de cateo? ¿Quién los recibió? ¿Quién los atendió? ¿Fueron recibidos? ¿No fueron atendidos? ¿Qué es lo que se inspeccionó? ¿Qué es lo que se revisó? Y lo más importante, ¿qué es lo que se encontró en ese lugar, compañeros? Incluso debe también de hacerse esa acta circunstanciada o ese levantamiento con la firma de testigos, compañeros, o en la presencia de testigos, para que de esta manera sea más fehaciente el orden de cateo y por tanto pueda haber esto. Incluso si las personas se niegan a firmar, debe de ponerse también ahí que la persona se negó a firmar o que nadie había, para lo cual se procedía a la firma. Hemos escuchado en las noticias que se encontró una bodega, que se encontró tal cosa, pero que ninguna persona fue detenida. En consecuencia debe de ser esa aclaración. Al llevar a cabo el cateo no encontramos a ninguna persona, por tanto no hay ningún detenido y por tanto nadie puede firmar dicha acta, pero al menos se hace notar ese tipo de situaciones. Eso también se encuentra en el artículo 16 constitucional, compañeros. La famosa orden de cateo, ¿sale? Tenemos también otra garantía jurídica, que es la famosa prisión preventiva, compañeros. Recordemos, esto lo consagra el artículo 18, en donde sabes que solo delitos graves, es decir, solo delitos que merezcan pena privativa de la libertad, habrá lugar para una prisión preventiva, compañeros. Es decir, solo serán objeto de prisión preventiva aquellas personas que se sospeche o se suponga que cometieron un delito grave y en consecuencia ese delito tiene como pena la privación de la libertad, compañeros. Si es un delito que no amerita privación de la libertad, si es un delito que no implica un delito grave, pues en consecuencia no procede la famosa prisión preventiva. La prisión preventiva solamente procederá cuando se trate de delitos graves, es decir, cuando se trate de delitos cuya pena implica la privación de la libertad, es decir, lo que viene siendo la cárcel. Aclarando que este artículo nos dice que el sitio será distinto al lugar en donde se encuentran los reos o ya los sentenciados que están cumpliendo una pena, compañeros. Eso también es muy importante, que si tu cliente a futuro, compañeros, llega a ser detenido, no debe de ser llevado en donde ya las personas sentenciadas, ya acusadas, ya mediante una sentencia, están pagando lo que viene siendo su pena o su culpa. La ley es muy clara, mejor dicho, la Constitución muy clara al decir que ser lugares completamente distintos, lugares completamente diferentes, compañeros. ¿Sale? Bien. Otra garantía de seguridad jurídica que debes tener presente como futuro abogado es la que establece el mismo artículo 16, en donde se determina
el tiempo que el detenido o el indiciado puede ser ante el Ministerio Público. Recuerda que el primero en detener o el primero a donde tenemos que llevar al presunto responsable es ante el Ministerio Público. El Ministerio Público es la autoridad que inicia lo que se conocía como la evaluación previa. Inicia las indagatorias para determinar, reunir elementos que permitan establecer la culpabilidad de la persona, y cuando tenga esos elementos suficientes, solicitará al juez la orden de aprehensión, y una vez que es detenido se le remite al MP, quien inmediatamente va a remitirlo ante el juez. Pero, compañeros, la ley en su artículo, la Constitución en su artículo 6 nos dice claramente que ningún indiciado podrá ser retenido por el MP por más de 48 horas. No se te olvide, fundamental, el MP, de acuerdo con la Constitución, puede tener detenida a la persona en un plazo no mayor a 48 horas. Cumplido el plazo de las 48 horas, o el MP emite y consigna al presunto indiciado, presunto responsable ante el juez, o bien lo libera. La misma Constitución establece que dicho plazo se puede, por tanto, duplicar. En caso de que el MP lo considere necesario, el plazo de 48 horas podrá duplicarse en aquellos casos en que la ley prevea como delincuencia organizada. Y dice bien concreto la Constitución: todo abuso al plazo de 48 horas será objeto de una sanción por la ley penal. Si algún día tienes a tus clientes, pues lo primero, ¿cuándo fue detenido? ¿A qué horas fue detenido? ¿O desde cuándo está detenida la persona? Acuérdate que no siempre las personas llegan a acudir inmediatamente ante un abogado. A veces lo piensan, o a veces en lo que se enteran apenas que fue detenido el familiar, pues buscan al abogado. Entonces, fundamental, a qué horas o cuándo fue detenido, o más o menos. Y aparte de ahí empieza a contar el plazo de 48 horas, que obviamente va a variar porque no necesariamente lo detiene el MP y lo lleva inmediatamente ante las oficinas, pues. Digo, lo detiene el agente judicial, lo detiene el agente judicial, inmediatamente lo lleva, el agente investigador ministerial lo lleva inmediatamente al MP. Sabes que a veces el agente ministerial pues trata de llegar a un acuerdo, sacar un buen billete, etcétera, etcétera, cuando no son delitos muy graves, y ahí pues le da sus vueltas, lo lleva por otro lado, etcétera, etcétera. Y entonces cuando llega ante el MP lo tienen que registrar, y lamentablemente a la hora de es cuando se toma el momento, el plazo para contar las 48 horas. Pero, ojo, mucho ojo, futuro abogado, recuerda que el MP, y esto grábatelo como tu nombre, grábatelo como algo importante y nunca se te olvide, jamás se te olvide, que el MP solo puede detener al presunto indiciado o presunto responsable de la comisión de delito un plazo no mayor a 48 horas. Mismo que solamente puede duplicarse cuando se trate de delincuencia organizada, compañeros. ¿Sale? Otro aspecto muy importante de la garantía de seguridad jurídica, compañeros. Una vez que se cumple la orden de aprehensión, una vez que se presenta ante el MP, lo hemos dicho, el MP tiene la obligación de consignarlo ante el juez, para que ante el juez también, si encuentra elementos suficientes, bastantes para encontrarlo culpable, pues lo va a detener. Pero si no, debe proceder inmediatamente a lo que viene siendo su libertad. Por tanto, si tu cliente futuro es detenido, ya no está en el MP, ya no está ahí en los separos, sino lo mandaron con el juez, entonces recuerda que de acuerdo con el artículo 19, ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado ha sido puesto a su disposición. Todo indiciado, tanto el MP como ante el juez, debe tener un registro de entrada, un registro de a qué hora se recibió, por así decir. Ese registro de entrada va a ser para ti fundamental para que tomes en cuenta las 72 horas. Insisto,
A lo mejor el familiar te llega un día o a tales horas después de que se enteraron de que fue detenido el familiar. Pues parte importante es a qué horas fue ingresado, libro de registro, y a partir de ahí empezar a contar el plazo. Siendo MP, no se te olvide, 48 horas. Siendo juez, autoridad judicial, 72 horas. El juez solamente por mandato judicial puede detener a la persona por un plazo no mayor de 72 horas, compañeros. Cumplido dicho plazo, el juez, por tanto, tiene dos opciones. O inicia el proceso, o bien lo libera, compañeros. Pero no puede tenerlo más allá de lo que establece lo que viene siendo la ley, compañeros. Entonces, perdón por ser repetitivo, por tanto que se repite, acuérdate mi lema, es algo que se nos queda aprendido. Ante el MP, solo puede ser detenido por 48 horas, plazo máximo, plazo que no puede ir más allá de esto, salvo delincuencia organizada. Y el juez solo puede detener, compañeros, sin aún dictaminar si es culpable, si es presunto responsable. Porque la culpabilidad se va a determinar una vez que se inicia el proceso, una vez que se aportan pruebas. Entonces, entre el presunto responsable, el presunto indiciado, y bien lo que procede entonces, su libertad. Plazo de 48 horas y plazo de 72 horas, aprende todo como el ABC, compañeros, de lo que viene siendo el juicio penal, máxime si ustedes o alguno de ustedes, creo que ya me lo habían manifestado, tienen su intención de dedicarse al aspecto penal, a la abogacía en materia penal. El artículo 20 es muy importante porque te establece las reglas del proceso penal acusatorio, donde establece los principios generales, donde establece además los principios generales, los derechos de la persona imputada y los derechos de la víctima o del ofendido. Como principios o postulados generales de lo que viene siendo el famoso proceso penal acusatorio, se establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos. Así es. Hasta ese momento se presume, se cree que el detenido o el indiciado es el presunto responsable, pero para eso es precisamente el juicio, para determinar o el proceso si es culpable o es inocente. Entonces, todo proceso penal, su objetivo o su objeto es el esclarecimiento de los hechos para determinar si se configura o no se configura lo que viene siendo un delito. 2. Toda audiencia que se lleve en un proceso penal será ante la presencia del juez. El juez, como la parte que determinará la inocencia o la culpabilidad, debe estar por tanto presente en dichas audiencias para conocer y entender perfectamente el problema y no de oídas. ¿Y qué hubo el día de hoy en el proceso? Pues escuché y dije, no, nada de oídas. El juez debe estar presente en los procesos penales. También, al igual que en materia civil, la carga de la prueba queda, compañeros, para usar la culpabilidad a la parte acusadora. Es decir, el que afirma, pues tiene que comprobar. Ese principio que vimos tú y yo en materia civil, en lo que se refiere a lo que es el proceso civil, también se maneja acá. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde, por tanto, a la parte acusadora. Si tú lo estás acusando, lo estás denunciando, si según tú estás diciendo que él es el culpable, pues bueno, pues demuéstralo. Acredita tu dicho, no nada más digas, él mató, él robó, él asesinó, acredítalo, demuéstralo, pruebas, testigos, etcétera, etcétera. De esta misma manera, se establecen en este artículo 20, los derechos de la persona imputada. Que no los des, pues sí ya me los sé, sí ya los conozco, no, trata de manejarlos bien. ¿Cuáles son? Acuérdate que estamos manejando el proceso penal en donde se presume la inocencia más que la culpabilidad. Toda persona, mientras no se demuestre lo contrario, es inocente. Toda persona que no se acredite su culpabilidad es inocente. Este rige el principio en proceso penal, porque antes era al revés. Antes se regía el principio de la culpabilidad.
Pero con motivo de ese principio de la culpabilidad se cometían muchas arbitrariedades, muchas ilegalidades. Entonces dijo, toda persona detenida es inocente hasta en tanto no se demuestre su culpabilidad. Y a su vez, como tú bien sabes, ha traído consecuencias nefastas, negativas. Por eso ha permitido la famosa puerta giratoria, que así como son detenidos, inmediatamente salen por errores del MP, por errores de la detención, por errores de la consignación, por errores de forma, más no de fondo. Aunque está el video, está la evidencia, pues es que no se hizo la consignación debidamente, no se hizo la detención de forma legal, de forma debida, se le olvidó al MP tales o X elementos. Todos los derechos que tiene toda persona imputada se presume su inocencia hasta en tanto no se demuestre lo contrario. Otro, a declarar o a guardar silencio. No se te olvide, no estamos obligados la persona imputada a declarar. Ella puede reservarse el derecho a declarar o a decir las cosas, incluso hasta en tanto no esté un abogado. Esto es importante para que tú le digas a tu cliente, porque muchas veces el cliente ante el desconocimiento y ante la intimidación, ante las amenazas directas o veladas de las autoridades, ya te fregas, ya has amolado, ya etcétera, etcétera, la declaración puede ser en su contra. Acuérdate de lo que se dice, todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Por eso el abogado, antes de que él declare, puede hablar con su cliente para saber qué dice y qué es lo que no dice, precisamente por ese principio. Todo aquello que usted declare puede ser utilizado en su contra, compañeros. Todo detenido, todo imputado, mejor dicho, tiene el derecho a que se le informe en el momento de su detención, así como en su comparecencia, cuáles son los hechos que se le imputan, compañeros. Es decir, no va a ir a ciegas. No por hecho que te detuve ya cometí el delito, o al menos que vean de qué me imputan. En consecuencia, todo imputado tiene el derecho a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en el momento de su comparecencia ante el MP o ante el juez, cuáles son los hechos que se le imputan y además los derechos que tienen o que le asisten en cuanto a su defensa, en cuanto a lo que viene siendo su situación. Otro principio es que solo se recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcan la parte que ofrezca en este momento la persona imputada directamente o a través de lo que son sus abogados. Será juzgado en audiencia pública por un juez o por un tribunal converso. No será juzgado en audiencias privadas, donde solamente esté el juez y esté la parte acusatoria, no, sino ante una audiencia pública, para que escuchen y ellos también visualicen si está cometiendo alguna parcialidad en contra del presunto responsable, amiguismo, compañerismo, etcétera, etcétera. El imputado y su defensor tendrán derecho, o tendrán, mejor dicho, acceso a todos los registros de la investigación, a que se le permita ver, por tanto, desde la declaración o desde la denuncia hasta lo actuado, para que de esa manera pueda procederse a su mejor defensa, converso. También tendrá derecho a una defensa adecuada por un abogado, el cual además elegirá libremente, converso, incluso desde el momento de su detención. Y en todo caso a que se le nombre un abogado de oficio para lo que viene siendo su defensa. Pero eso queda a criterio del imputado. Lo puede aceptar como lo puede aceptar. Nadie se le puede se le puede imponer, no imputar, imponer un abogado. Sino que él tendrá la elección de poderlo hacer libremente, converso. A grandes rasgos, ahí tenemos los derechos del imputado, del presunto responsable o del que declaran culpable con motivo de la comisión de un delito. Y hasta en tanto no se demuestre su inocencia, su culpabilidad, se considera que la persona es inocente. Pero ese mismo artículo establece los derechos de la víctima o del ofendido, claro.
Si el presunto responsable, el presunto imputado, se le dan derechos, con cuanta mayor razón se deben dar presente a la víctima del delito, al que sufrió la agresión, al que sufrió la sustracción de sus bienes o el robo de sus bienes, o de algún familiar, compañeros. De esa manera, los derechos de la víctima o del ofendido, entre otros, es también recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución, compañeros, coadyuvar con el Ministerio Público. De hecho, la víctima y el ofendido son coadyuvantes con el MP, digámoslo de una manera coloquial, son amigos, para que entre los dos reúnan pruebas, recaben información, integren una carpeta bien, para poder demostrar la culpabilidad de lo que viene siendo el imputado. Pero en la práctica, más bien, el MP parece que es el aliado del presunto imputado, del presunto delincuente. En los hechos, tal parece que el MP más bien está del lado del presunto responsable del imputado y no de la víctima o del ofendido. Pero al menos de acuerdo con la acción, y al menos en teoría, el MP es el que debe de coadyuvar, debe de ayudar a la víctima y ofendido, quien no solamente recibe las denuncias, sino que además ordena a los agentes ministeriales, procedan a la investigación, a la indagatoria, para recabar pruebas, testigos, testimonios, evidencias, videos de la presunta responsabilidad del imputado, para que de esa manera se aplique la justicia. Pero reitero, tal parece que en los hechos es el MP quien está más del lado del imputado que del lado de la víctima. La víctima o el ofendido también tienen derecho a recibir atención médica y atención psicológica de urgencia. Y eso no implica solamente el hecho de que lo pasen con el médico legista o el médico legal a que certifique el grado o el nivel de lesiones o de daños, porque esto es un primer momento. Pero en caso de que la persona, obvio, todas las personas quedan afectadas no solamente físicamente con motivo de un delito, sino psicológicamente. Entonces, el médico legista pues solamente certifica lo material, lo físico, lo que ve, una herida, una hemorragia, un golpe, una contusión, pero moralmente ya implica otro tipo de situaciones. Por eso se establece que el víctima tiene el derecho a recibir atención médica y psicológica de urgencia, compañeros. De igual manera, el ofendido tiene el derecho a que se le repare el daño, y en consecuencia no solamente se busque el encarcelamiento o, lo mejor dicho, la pena al presunto imputado. De igual manera tiene el derecho al resguardo de su identidad y de otros datos personales, justamente para evitar, como hemos dicho, compañeros, la venganza, o bien a través de amigos, la venganza de la persona que se le comprobó su delito. Tiene derecho al resguardo de su identidad y otros datos personales, por ejemplo, en menores de edad, cuando se trata de delitos de violación, cuando se trata de personas, de secuestro, delincuencia organizada, porque si ya es algo grave el ser objeto de ese delito, pues más bochornoso y más agradable es saber quién es la persona que fue violada, quiénes son las personas que fueron secuestradas, etcétera, etcétera. El Ministerio Público además no solo debe de ser coadyuvante con el ofendido, el Ministerio Público debe garantizar la protección a las víctimas, a los ofendidos y a los testigos. Es obvio que muchas veces el delincuente tiene a sus amigos, a sus compinches, sobre todo delincuencia organizada, que pueden buscar la venganza, la amenaza para que se desistan de la denuncia, para que se desistan de la querella o de la queja, y por tanto el presunto responsable quede libre de toda culpabilidad a no tener quien lo acusa, al no presentarse la persona que lo está denunciando, etcétera, etcétera. Entonces el MP debe de garantizar la protección de las víctimas, de los ofendidos y también de los testigos. Por tanto, el ofendido puede solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus
derechos, compadres. Como puedes ver, esto te permite a uno como ciudadano, al menos en teoría, al menos en la Constitución, tener la seguridad que si por alguna razón me imputan un delito, tengo recursos, la misma Constitución me ampara, me protege. Del momento en que parte del principio de inocencia y no de culpabilidad. Como ofendido, como víctima, también tengo derechos para que el MP me ayude, coadyuve en la acusación, en la imputación. Para que el MP también por mí me proteja o proteja a la víctima o al ofendido. Y tenga yo acceso a la información, al avance del proceso, a todo lo que se está dando esto, incluso a que se reserve mi identidad en casos especiales, violación, secuestro, por lo ofensivo, lo denigrante que es que la gente pueda saber pues de lo que una persona fue objeto, fue con motivo de ese tipo de delitos. Bueno, recordemos que la investigación de los delitos, compañeros, solo le corresponde al Ministerio Público y a las policías. Recordemos que el MP tiene a su servicio a los famosos ex agentes judiciales, que hicieron de tan mala fama, de tan riguroso desprestigio, que ahora para evitar, compañeros, que la policía judicial, el simplemente concepto agente judicial implique agente perjudicial, agente que en lugar de ayudar agrede, ofende a las víctimas, a los ofendidos, y ellos son los que provocan más delitos que el propio delincuente. La policía ministerial o la policía investigadora, hoy conocida de esta manera, tiene la instrucción del MP cuando lo estima de proceder al interrogatorio, a lo que sea para poder encontrar elementos, pruebas que tienen la culpabilidad del presunto detenido, o al menos para poder ubicar quién es el presunto imputado, presunto responsable del delito. Para que en caso de tener los elementos suficientes, las pruebas suficientes, como lo estamos viendo, se le diga al juez que emita la orden de aprehensión. Y una vez emitida la orden de aprehensión y detenida a la persona por las pruebas, las evidencias de su posible culpabilidad, porque recuerda, el MP no puede acusarlo mientras el juez no dictamine. Quien acusa, quien determina la culpabilidad es el juez. El MP nada más es parte de este proceso, es parte de reunir pruebas para demostrar esa culpabilidad. Entonces, de acuerdo al artículo 21 constitucional, la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías. De forma concreta, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de los Estados se integra no solamente por el fiscal, sino junto con él está el MP, y junto con el MP están justamente los agentes investigadores o ministeriales que se encargarán o tendrán la función de dejar cuanta prueba, cuanto testigo sea necesario para demostrar la imputabilidad, la imputabilidad o la culpabilidad de los presuntos imputados o responsables, compañeros. Bajo esta perspectiva, no se olvide que el artículo 22 constitucional, compañeros, establece de manera clara y de manera concreta la prohibición de las famosas torturas. Sabemos que México ha tenido una fama, años 50, 60, 40, con la famosa policía que teníamos en aquel tiempo, que sacaba las confesiones a través de las torturas. El famoso Pocito, que muchas veces hemos hablado usted y yo en clase, y que recordamos, en donde en un tinaco de agua fría, tinaco de agua sucia, que era quizás lo menos malo, lo más bonito, y me explico por qué, con las manos amarradas al presunto imputado, presunto responsable, y a veces inocente, pero para encontrar un culpable, para ver la eficacia o la eficiencia de la policía, pues fabricaban delincuentes. Y la forma de fabricar delincuentes era torturarlos, para que ante la tortura pues la persona no tuviera otro elemento más que decir: sí, jefe, sí, reconozco, sí, yo soy el que lo maté, yo soy el que lo lesioné. Con las manos amarradas los metían al agua fría de este tinaco, los tenían ahí cierto tiempo, y cuando veían que se estaba ahogando,
pues los levantaban para que evitar su muerte, y constantemente los metían. De esa manera, de tanta situación, pues tarde o temprano la gente se declaraba culpable para no seguir sufriendo esos tormentos. Decía yo que este es el más bonito, porque también se dice que estaba el otro pocito, que era una taza de baño con mucho excremento humano, y ahí en esa taza llena de excremento humano metían a la persona, a su cabeza obviamente, para de esa manera también someterlo ahí, agarrarlo de la nuca, de los cabellos, amarrado de las manos, para que también, pues, ante esta tortura, ante esta pena infamante, y no seguir viviendo este tipo de difamaciones, pues la gente se declarará culpable. El famoso tehuacanazo, el chile piquín que se les introducía en las fosas nasales, para que de esta manera sintieran pues lo que significa el ardor, o lo que viene siendo lo picoso del chile, que afecta a todo lo que viene siendo tu parte de tus fosas nasales y demás, y te verás culpable. Lo que se maneja, lo que viene siendo el empalamiento, la introducción de un palo de escoba, de algún artefacto, por el ano, para que la persona se haga culpable. Como México y muchos países tuvieron fama de este tipo de torturas, y te hablo no los tiempos de Porfirio Díaz, ni de los aztecas, te hablo los años 50, décadas 50, 60, 40, en donde la policía se distinguió por este tipo de cuestiones. Gente tenebrosa que durante mucho tiempo se manejó, jefes de la policía todavía con Arturo Durazo Moreno, bueno, José López Portillo, del 70 al 76, del 76 al 82, se manejó este tipo de situaciones. Por eso la Constitución en su artículo 22 de manera clara dice que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Por penas infamantes, aunque la ley nada más te habla de infamia, entendemos aquellas penas que ofenden, que denigran, que humillan, que sobajan al ser humano, converso. Así yo te decía, introducir una persona en excremento humano es difamatorio, ofende su dignidad de ser humano, humilla su calidad de ser humano, denigra lo que viene siendo su situación de ser humano, compañeros. Se supone que actualmente ya existen medios para evitar este tipo de penas. Y si nos vamos a la Edad Media, nos vamos a épocas antiguas, no se olvide que hay un museo en la Ciudad de México, es el Museo de las Penas o el Museo de la Inquisición. Nos ven las penas más denigrantes, más oprobiosas, más difamantes a la que el ser humano tuvo acceso. Y lo peor, sin ofender tus creencias, por parte de la Iglesia Católica, a todo aquel que no se declarara creyente en su doctrina. No solo era juzgado de apóstata, no solamente era juzgado de hereje, incluso de ateo, incluso de brujo, de satánico, sino que implicaba ese tipo de horrores que de verdad son eso, horrores, compañeros. Por eso un gran cambio es que ahora se supone que para ser policía ministerial se requiere ser licenciado, es decir, tener estudios de licenciatura. Pues tener estudios de licenciatura implica que tú estás con conocimientos de cultura, es una persona más sensible, es una persona con cierta cultura o conocimientos culta, que esa preparación te hace que seas menos salvaje, menos, permite la palabra, bruto, en tu forma de detener. En tiempos anteriores ser agente judicial, tú bien lo sabes, pues con tener primaria, saber leer y escribir, y ser bueno para los trancazos, para los bofes, para el golpete, pues era más que suficiente. Se entiende y queda bien claro que un policía no va a tratar con almas de Dios, no va a atender con personas caritativas o misericordiosas. Son personas que antes que las detengan te van a matar. Son personas que no tan fácilmente, soy policía, estás detenido, van a obedecer. Son personas que antes de que
tú procedas a la detención, ellos ya están preparados para actuar y desde un cuchillo hasta una pistola, hasta un rifle, hasta lo que sea, van a defender esa libertad y esa ilegalidad. Por eso se entiende que se requiera ese tipo de personas de carácter fuerte, agresivos, violentos. Pero dado los excesos a que se llegó a cometer en contra, reitero una vez más, de inocentes, ante la necesidad de poder encontrar al culpable, y dado los reclamos de la sociedad, de las autoridades superiores que le pedían a su procurador, a su MP, bueno, no veo resultados, la prensa la tengo encima, me sigue acusando de inseguridad. Entonces una forma era que a través de la tortura, penas infamantes, se lograba que la persona, pues, nadie tiene la cualidad de poder soportar ese tipo de los toques, ahorita me acuerdo, los toques eléctricos en los órganos o en los genitales de los seres humanos. Si recibir toques en nuestras manos, ve lo que implica, ahora imagínate recibir esos toques, los órganos sexuales genitales del hombre y de la mujer, pues peor tantito, el dolor, el sufrimiento que se tiene. Ante estas salvajadas, ante estas brutalidades, pues obviamente tuvo que generarse una especie de cultura que se supone va con esa idea. Supone que ahora ser agente judicial o ministerial ya no es suficiente, que sepas leer y escribir, sino que tengas también una preparación universitaria que te permita en consecuencia tener ese tipo de cultura, de sensibilidad, mejor dicho, ante la actuación de lo que viene siendo la autoridad. Con esto, compañeros, a grandes rasgos, hemos visto y recordado lo que son, en este caso, nuestra Constitución no habla de derechos humanos, habla de garantías individuales. Pero que ahora tú y yo entendemos que dentro de las garantías individuales hay derechos humanos. Y que como tú y yo hemos sabido, los derechos humanos siempre existen y existirán independientemente de que las leyes o las autoridades los reconozcan. Pero por tradición o lo que tú quieras, nuestra Constitución, nuestra ley suprema, más que hablar de derechos humanos, habla de garantías individuales. Y bueno, yo lo entiendo, porque te diré una cosa, yo desde que estudié y desde antes nunca había escuchado la palabra derechos humanos, nunca. Hoy el término se puso de moda, se puso en boga, y obviamente para reformar nuestra Constitución pues había que precisar y quitar las garantías individuales y poner derechos humanos. Pero también otro problema, porque los artículos que limitan el derecho a voto, limitan muchas cosas, pues ya no son derechos humanos, ya son ahora sí garantías individuales. Lo que conocemos en materia civil, en derecho privado, no sean derechos subjetivos públicos, sino solamente derechos subjetivos políticos. Pero al menos ya está marcada la pauta, ya está marcada lo que nuestras leyes anda ahí faltando, que es el término de derechos humanos, que por tradición o por historia, la Constitución de 1824 y 57, y hasta el 17 se siguió manejando garantías individuales. Y recuerda que nuestra Constitución tiene más de 100 años. Fue expedida en el año 1917, estamos 2020, 103 años después, se entiende por qué se maneja esto. Y ahora tú bien sabes, mejor que nadie, para reformar una Constitución, se requiere la mayoría del Congreso y se requiere además la aprobación de los congresos de los estados para que proceda toda esta reforma. Perdón, que no solamente implica el cambio de nombre, derechos humanos por garantía, sino lo que implica que al decir derechos humanos, sabremos que muchas de los que hoy somos garantías individuales no encajarían dentro de esta terminología de derechos humanos. En fin, ahí tenemos por tanto mucho material, compañeros, que usted vaya normando, ampliando su criterio jurídico, tomando sus propios criterios y entendiendo un poquito más este derecho que, como hemos visto, las ciencias sociales y las ciencias humanísticas no son exactas como las matemáticas. Y nos coincidimos. Por eso siempre tendremos esa controversia entre dos abogados que van a tener puntos de vista a pesar de tener el mismo conocimiento, porque el derecho es interpretativo. Las ciencias sociales no son exactas y tienen esa cualidad. Y como dirían las abuelas, o sea, el que tiene más saliva traga más pinole, dicho con respeto. El que tiene mejor cultura, mayor conocimiento, sabrá mejor argumentar ante su contraparte, otro abogado,
sus alegatos para que la sentencia sea a tu favor o sea a favor de la otra persona. Entonces los juicios no solo se van a ganar con pruebas, con evidencias, sino también con tus argumentos, con tus alegatos lógicos, congruentes, con tu forma de hablar, tu forma de fundamentar. Bueno, nos vemos, jóvenes. Vamos a ver ahorita el siguiente video y luego nos vemos en el Zoom para aclarar cualquier duda, comentario, etcétera, etcétera. Ahorita en unos segundos nos continuamos con la segunda parte.